Hoy nos acompaña en Panam Post el abogado y analista colombiano Daniel Briceño, quien ha venido haciendo un trabajo muy importante que pudiera calificarse como de fiscalización, de auditoría pública en sus redes sociales al gobierno de Gustavo Petro, que en apenas 2 meses que tienen el poder ya está envuelto en una larga lista de escándalos, ¿no? Y justo quisiera que comenzáramos haciendo un pequeño balance o mencionando muy por encima, de manera muy breve, sin mucho detalle, cada uno de estos pequeños o de estos grandes escándalos que ha tenido el gobierno de Gustavo Petro en estos 2 meses, para que luego ya un poquito más adelante entremos en detalle en los que generan mayor preocupación. Bueno, muy buenos días para todos los de Panama Post. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Pues bien, digamos, el gobierno de Gustavo Petro lleva 2 meses. Digamos que es un término en donde los gobiernos normalmente se están acomodando, están replanteando, pero no por esto no quiere decir que no se le deba hacer un seguimiento. No por esto no quiere decir que los recursos públicos ya no estén en ejecución y que también ellos ya deban comenzar a asumir responsabilidades de tipo político, administrativo, disciplinario y fiscal. Entonces, cuando uno revisa este inicio, estos 2 meses del gobierno de Gustavo Petro, pues hemos estado enmarcados en varias cosas. En primer lugar, con unas promesas que ya se han venido incumpliendo, que son escándalos, como por ejemplo que la reforma tributaria únicamente, según ellos, deben pagar los 4 más ricos de Colombia. Hoy tenemos una reforma tributaria que está a punto de pupitrearse en el Congreso, que va a afectar a millones de colombianos, pero también las relaciones políticas y la forma en cómo Gustavo Petro se ha relacionado con la clase política colombiana, en donde ha terminado haciendo alianzas con los mismos de siempre. Aquí estamos en un proyecto de cambio que se está ejecutando y estructurando con los mismos de siempre. Entonces, aquí tenemos un proyecto de cambio estructurado bajo la entrega de ministerios a los políticos que muchos están cuestionados. Digamos, tenemos en el Banco Agrario, que es el banco que maneja la plata de los campesinos, a un clan de el Gordo García, así se le conoce en Colombia, que está condenado a 40 años de cárcel por una masacre en Colombia, la masacre de Macayepo. Entonces allí está, sus pupilos están allí gobernando el Banco Agrario y manejando el dinero, pero pues uno se da cuenta que realmente Gustavo Petro con esas entregas de favores, pues estuvo haciendo campaña con ellos. Aquí también nos metieron en el cuento de que Gustavo Petro ganó las elecciones porque él era el mejor candidato o porque el voto de opinión lo llevó allá. Aquí realmente Gustavo Petro le gana a Rodolfo Hernández y esa diferencia de medio millón de votos no fue voto de opinión, fue voto de maquinaria y especialmente en la costa atlántica y pacífica, y hoy está quedando demostrada en la repartición del Banco Agrario, del Ministerio de las TICs, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Transporte, a una persona que está señalada de haber plagiado a varios líderes académicos del país, y sobre esto no se dice nada, pero allí se está repartiendo. Y en tercer lugar, el tema de la austeridad. Y aquí quiero precisar porque esto tiene que ver con la denuncia que hice, que no es la primera ni va a ser la última, pero que estamos en un gobierno de cambio que nos ha hablado de austeridad. Estamos en un gobierno de cambio que, si ustedes recuerdan, criticaba todas y cada una de las adquisiciones, compras y contrataciones del gobierno de Iván Duque, Sí, claro. y hoy simplemente están dedicados a hacer lo mismo. Entonces, si uno ve la seguidilla de cosas, este tema de la compra de los elementos de la presidencia de la República simplemente es una sumatoria de cosas. Es escandaloso porque se vienen sumando de a poco cosas. Empezamos en primer lugar con un discurso del presidente diciendo que iba a haber austeridad, se iba a recortar el gasto y no se iban a hacer este tipo de compras. Y lo primero que comienzan a hacer casi enseguida es contratar a Nerú. Nerú es un bailarín muy famoso, esa denuncia también la realicé yo, que es Sí. muy amigo de la primera dama y es muy amigo del presidente Gustavo Petro, y que termina contratado sin ningún tipo de justificación para dar clases de baile en la presidencia de la República con un salario de 17 millones de pesos, que esto pues realmente indignó a la gente, pero después vienen los viajes de la primera dama, Exacto. Reino Unido, Tokio, Nueva York, todo con más de 63 millones de pesos pagados en viáticos a una persona que puede ser la esposa del presidente de la República, pero que no es funcionaria pública. Son funciones que realmente tiene que ejercer legal y constitucionalmente el señor canciller o los señores embajadores. Entonces, pues terminamos pagándole 63 millones de pesos en viáticos a la señora primera dama, pues en un acto literalmente de capricho. Luego viene el presidente Gustavo Petro, pues gastándose los recursos de los colombianos, dando vueltas en un avión Kafir, un avión de guerra, un avión que está destinado
pues a tareas muy concretas y específicas y que nos cuesta mucho dinero a los colombianos. Pero pues el presidente para tomarse una foto y hacerse un video, pues dio una vuelta en Cafir para romper la velocidad del sonido, según lo que él dijo. Entonces, esa es una seguidilla que se suma ahora a la compra de electrodomésticos y reposición de ropa de cama en la presidencia de la República. Y yo aquí quiero ser enfático diciendo que Sí, nosotros no estamos, no es que estemos aquí cuestionando que es que compraron electrodomésticos o que hay necesidades. Aquí el funcionamiento del Estado colombiano, que eso es otra discusión que ya haremos más adelante, pues aquí se pagan dos casas privadas, una para el señor presidente y otra para la señora vicepresidenta, y ahí se les dan las cosas mínimas. Aquí lo que estamos cuestionando es el lujo. Aquí tener un televisor de 27 millones de pesos, que son 27 salarios, ojo, son 27 salarios claro. mínimos. Estamos hablando de más de $6.000. Claro, o sea, 27 salarios mínimos, 85 pulgadas, es una extravagancia. O sea, realmente uno no entiende estos tipos de compra. O, por ejemplo, comprar edredones de plumas de ganso, que pues ha sido una de las cosas más escandalosas porque tiene una doble connotación. En primer lugar, un tema animalista, y es que ellos Exacto. son el gobierno animalista. Y el sufrimiento que padecen los gansos, afortunadamente esto ha servido para que todos tomemos conciencia al respecto, para que pueda generarse un elemento de eso, bien sea una chaqueta, un edredón o cualquier otro material, pues es impresionante porque es que al ganso literalmente vivo le arrancan las Sí, plumas sí. porque no lo pueden matar porque tiene que dar 3 o 4 cosechas al año. Entonces, pues esto ha indignado mucho a los animalistas que están con el gobierno, pero además son dos elementos de lujo, es que 8 millones de pesos, o sea, es mucho dinero, 12 edredones, y que ahora nos metan el cuento, porque ahora nos metieron el cuento y le metieron a esto un tema de clases y discurso de clases sociales. Y es no, que es que estamos comprando edredones y televisor porque es que vamos a mejorar la vida, ¿cierto? De los trabajadores de la Casa de Nariño que supuestamente los tenían discriminados toda la vida. Pues es que esto no los cree nadie. O sea, es que esta explicación es peor de lo que hicieron. Además, Entonces, parece que no se ponen, parece que tampoco se ponen de acuerdo en la excusa, ¿no? Porque una cosa fue lo que dijo Petro y otra lo que había dicho anteriormente el senador Gustavo Bolívar. y otra cosa es lo que dijo Mauricio Liscano, el que lo compró. Mauricio Liscano, el Correcto. director del DAPRO, el director del Sí. departamento, que en primer lugar dijo, es un deber dotar. Después dijo, vea, realmente lo compramos porque es que Duque se llevó hasta las colchonetas. Pero después sale Petro y dice, no, 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 pues realmente aquí lo que pasó es que pues le estamos ayudando a mejorar la vida a los trabajadores de la Casa de Nariño. Y Gustavo Bolívar dice, no, pues eso es un funcionario que se quiso lucir. Entonces uno dice, venga, por lo menos Sí. pónganse de acuerdo en la mentira. Aquí lo que hay, pues, es simplemente y lo que uno denota y lo que uno ve es que una lista de deseos, eh, sea el asistente, el presidente, la primera dama, ya sea el que sea, y dice una lista de deseos y vea, yo quiero esto, esto y esto, porque además hay productos que, por ejemplo, como las vitrocerámicas, que es una marca Legusin, eso es importado, eso es supremamente caro, que cuesta 17 millones de pesos cada una, cuando aquí en Colombia hay marcas como ASEP y MAVE que entregan el mismo material como o el mismo producto con la misma calidad en 8 o Claro. 9 millones de pesos. Entonces sí parece que fue como una lista de chequeo, una lista de deseos que dijo, vea, yo necesito esto, a mí me gusta esta marca, a mí me gusta eso, porque las especificaciones de la compra estaban totalmente dirigidas. Sí, ahora, digamos, esta lista que hemos hecho de estos escándalos que ha tenido Petro en estos 2 meses que apenas tiene la presidencia, más allá de la hipocresía o el incumplimiento de la promesa de austeridad, también estaría dejando en evidencia esa hipocresía de la izquierda, que no solamente es de Gustavo Petro, sabemos que es en general de la izquierda, pero parece que él pone en evidencia esa hipocresía en cuanto a lo que ha sido el ecologismo, el animalismo, cuando una cosa es lo que dice en el discurso en la ONU, de salvar el medio ambiente, de salvar a los animales, y posteriormente estos escándalos demuestran todo lo contrario. O sea, está dejando Petro en evidencia no solamente a su gobierno, sino a la izquierda en general, y decepcionando en tan poco tiempo a sus seguidores, que muchos se fueron con él porque pues se dejan llevar por, digamos, estas promesas progresistas de la izquierda. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que decir es que la izquierda siempre ha actuado, maneja, se posiciona y gana las elecciones, no apunta a resultados, sino apunta a narrativas. Entonces, Sí, exacto. ellos son muy buenos para hablar, ellos son muy buenos para vender narrativas, ellos son muy buenos para meter cuentos, ellos son muy buenos para crear discursos, pero son muy malos para ejecutar, son muy malos para gobernar y son muy malos para hacer. Pero entonces,
en medio de estas narrativas, que es lo que ellos generan aquí en Colombia, nos vendieron tres narrativas específicamente para llegar a la presidencia. Uno, que el país estaba totalmente quebrado, que en Colombia estaba, mejor dicho, la olla raspada, aquí no hay nada. El país está vuelto nada, aquí se murió todo el mundo, aquí no se puede Sí. hacer nada y la única salvación es la Ya narrativa estas medioambiental. compras, ya estas compras como que demostraron que no era así. No, la olla no está tan raspada, literalmente. O sea, no, y estas compras, no solo estas compras. Ya ahorita te voy a hablar unas cosas del presupuesto para el año 2023 que eso ya son temas más macro. Que, por Claro. ejemplo, para que la gente lo sepa, el presidente Iván Duque dejó proyectado un presupuesto en gastos de funcionamiento del Estado colombiano y lo primero que llegó a hacer el presidente Gustavo Petro fue a pedirle al Congreso una adición de 2.9 billones de pesos más para funcionamiento. 2.9 billones, no para inversión, no para ayudar a la gente, sino para pagar burocracia. Pero al mismo tiempo, el presidente Gustavo Petro está apoyando y le dio el respaldo a una iniciativa del fiscal general de la Nación para crear más de 6.000 empleos nueva burocracia que nos va a costar 1 billón al año. O sea, 4 billones estos 4 años. Eso se va a llevar pues casi el 20% de la reforma tributaria que se pretende votar. Pero al mismo tiempo, dentro de la misma reforma tributaria, anoche los ponentes metieron un mico, aquí le decimos mico, pues a las normas que se cuelgan a última hora, para que Sí. la DIAN pueda crear cargos burocráticos dentro de la estructura, cuando ayer mismo creó 1.000, entonces puede estar creando otros 1.000 para llegar a 2.000 nuevos cargos. Entonces, esta narrativa de la olla raspada es simplemente eso, una narrativa que lastimosamente mucha gente creyó que es que el Estado colombiano está supremamente quebrado y claro, hay niveles de endeudamiento que subieron, pero es que a todo el mundo los olvida que es que aquí estamos teniendo una pandemia y que fueron ellos mismos los que en plena pandemia decían que había que gastar, gastar y gastar. Es más, yo recuerdo que eran ellos mismos los que decían en plena pandemia, no, aquí hay que gastar todo el presupuesto y después miramos qué hacemos. Pues en este momento estamos mirando qué hacer. En este momento es que toca tomar decisiones y en este momento por eso es que a ellos les está tocando tomar decisiones muy difíciles, porque ese mismo gasto que ellos pedían y pedían y pedían es lo que nos tienen estos niveles de endeudamiento. Pero ni aún así el Estado colombiano está tan quebrado como ellos se lo vendieron a la opinión pública, a tal punto que el presupuesto de la nación del próximo año va a ser el más alto en toda la historia del país. Más de 400 billones de pesos que ellos van a tener a su entera disposición, pero ellos aún siguen vendiendo unas narrativas porque ellos están ahorita con el retrovisor. Entonces, cada cosa que a ellos se les complica o que no pueden solucionar o que saben que les va a quedar grande, pues simplemente ponen el retrovisor y comienzan a decir, es que Duque nos quebró, es que Duque nos entregó mal el país, es que Duque nos entregó así. Duque entregó el país, óigase bien, dentro de las mejores economías de los países de la OECD, el país que más iba a crecer en las proyecciones y hoy, según la proyección del Banco de la República de ayer, el país el próximo año solo va a crecer un Bajó. 0.7% y tenemos además, hoy también certificado, la mayor inflación en la historia en los últimos 23 años, perdón, en los últimos 23 años, una inflación de más de 11 puntos, pero al mismo tiempo, mientras ellos hacen esto, proponen dentro de su reforma tributaria 3 impuestos, puntos porcentuales, la inflación de los alimentos. Entonces, estas narrativas que ellos manejan, pues se comienzan a enredar. Entonces, cuando están este tipo de denuncias de que ellos compran, ellos hacen, pues ellos se comienzan a enredar y las explicaciones por eso es que no concuerdan, porque ellos quedan en evidencia de que solo hablan y no hacen. Ahora, mucha gente se preguntará, sobre todo en el exterior, ¿quién ha asumido el liderazgo de la oposición? Porque en cualquier país lo normal es que el candidato que le estaba disputando a la presidencia, y que en este caso fue Rodolfo Hernández, que tuvo una muy alta votación y que su proyecto, su propuesta era de austeridad. Mucha gente se puede estar preguntando dónde está el líder de la oposición, si es que lo hay, o dónde está Rodolfo Hernández, que era quien prometía un Estado pequeño y muy austero. ¿Por qué no está Rodolfo Hernández asumiendo ese papel? Mira, lastimosamente lo de Rodolfo Hernández pues nos tiene totalmente desconcertados porque una curul como la de Rodolfo Hernández que sea Sí, en mérito del estatuto de la oposición a la segunda persona, pues para que haga oposición,
Desde el Claro. primer momento, Rodolfo Hernández no actuó así. Rodolfo Hernández fue supremamente tibio. Al principio se reunió con Petro, le dio la mano, le ofreció su ayuda. Y yo sé que estábamos en un discurso de unidad nacional en ese entonces, que ahorita ya todo el mundo se estaba dando cuenta que era simplemente una estrategia para repartirse el Estado con los partidos políticos y lograr algunas mayorías para sacar adelante o la maquinaria que tiene ahorita en el Congreso el presidente Gustavo Petro, pero Rodolfo Hernández se plegó a eso y Rodolfo Hernández se dejó llevar por este discurso de que nos vamos a unir, de que vamos a hacer, y allá terminó, a tal punto que hoy Rodolfo Hernández tiene una curul que representa 10 millones de colombianos, pero Rodolfo Hernández cree que él es un senador normal, un senador como cualquier otro, un senador de 100.000 o 200.000 votos. Rodolfo Hernández tiene en sus manos 10 millones de votos, pero lo peor es que va a renunciar, se va a ir del Senado, va a dejar tirada su curul, ¿cierto? Una curul de 10 millones de personas, tampoco ha hecho un trabajo, o sea, Rodolfo Hernández no ha hecho nada en el Senado de la República, la gente también tiene que saberlo. Este es el momento en que Rodolfo Hernández no hizo un gran debate sobre la reforma tributaria, vamos a ver si la termina votando, no hizo ningún debate sobre el tema de que está comenzando con los acuerdos de paz, no ha dicho nada sobre la reforma pensional, sobre la reforma a la salud, sobre la reforma política. Entonces tenemos un Rodolfo Hernández que realmente, yo lo he dicho públicamente, pues a mí me va a dar vergüenza haber votado por Rodolfo Hernández. Es que haber votado por Rodolfo Hernández o haber votado en blanco hoy da igual. Que Rodolfo Hernández, el voto de Rodolfo Hernández igual perdió y ahorita no tiene ningún tipo de eficacia. O sea, no generó ningún tipo de trabajo y de oposición. Y entonces ahí es cuando uno mira y dice, venga, entonces, ¿quién lidera la oposición? No es Rodolfo Hernández. Y tenemos varios líderes visibles, pero lastimosamente hoy la oposición está pasando por un periodo de transición en donde está comenzando a organizarse, en donde está comenzando a aprender a hacer oposición, porque eso hay que aceptarlo. Aquí los que están hoy en oposición pues habían gobernado toda la vida y no sabían qué era hacer oposición, no sabían qué era hacer este trabajo. ¿Cómo está pasando con los que están gobernando? Toda la vida habían hecho oposición, habían hablado y hablado y no sabían gobernar. Y no saben lo que Entonces es gobernar. en este proceso de aprendizaje que yo digo, venga, uno no puede tomarse 2, 3, 4 meses en un momento como Colombia para aprender a hacer oposición. Toca avanzar rápidamente y toca hacerlo. La oposición está totalmente dividida y esparcida. Entonces tenemos a la María Fernanda Cabal que hace un gran trabajo, pero es María Fernanda Cabal haciendo lo suyo. Tenemos a Miguel Uribe, un gran líder también, pero haciendo lo suyo. Tenemos otros líderes, Andrés Forero haciendo lo suyo. Todo el mundo haciendo lo suyo por su lado, pero no hay un bloque de oposición. Y si algo hizo Gustavo Petro, pasar hoy en la presidencia de la República, es que cuando él llegó al Congreso de la República con Desde Iván el primer Duque, él día. hizo un bloque de oposición. Y no era Gustavo Petro, era Gustavo Petro la cabeza de un bloque. Si ustedes se dan cuenta, cuando el presidente daba una locución presidencial, ellos salían a responder en bloque. Sí, Y todos se es verdad. hacían en un video y respondían en bloque y votaban en bloque y tenían estrategias de bloque. Hoy no hay estrategias de bloque. Están a punto de pupitar la reforma tributaria y no hay una estrategia que usted diga, venga, la oposición se sentó en esto y va a hacer esto, porque no hay una estrategia. Entonces, me tiene muy preocupado el tema de la oposición, porque aunque hay muy buenas personas haciendo oposición y generando debate, no hay un bloque de oposición y una sola persona no puede hacer oposición en el país, porque estamos hablando que estamos en contra, estamos enfrentando a un gobierno completo, a una estructura estatal, a un aparato político que está organizado y tiene sus cuotas en el Estado colombiano y por lo tanto está fortalecido. Entonces usted no puede ir solito a decir, hola, yo te estoy haciendo oposición. Ojalá en algún momento esto tienda a organizarse, digamos, lo de la marcha que hubo la semana pasada, pues es como un buen punto, o sea, fue una buena medida, porque allí pues es algo que surge de la sociedad civil, pero terminaron integrándose los miembros de la oposición y ojalá en algún momento lleguemos a estructurarnos en la oposición y dejemos sobre todo los egos personales. Yo creo que hoy el gran pecado de la oposición son los personalismos. Todo el mundo quiere volverse el gran líder opositor a Gustavo Petro, pero nadie quiere trabajar en bloque. Y si no hay trabajo en bloque, la oposición no va a servir para nada. Sí, se teme tal vez que no se vaya a repetir la misma experiencia de Venezuela. Tantas marchas de la sociedad civil contra el chavismo, tantos líderes opositores y todo sigue exactamente lo mismo porque no se ha logrado unificar un grupo opositor y pues simplemente el régimen simplemente se atornilló en el poder. Digamos, si la oposición no espabila rápidamente y deja que ellos sigan fortaleciéndose y, por ejemplo, si hacen contramarchas que terminan saliendo exitosas, no sabemos cómo puede salir ese Sí, experimento de ellos, pero si, ya la anunció Gustavo Bolívar. pero si este tema les comienza a ellos a funcionar,
Y entonces ellos comienzan a generar, ojo, marchas desde el gobierno a favor de, y la oposición está desordenada, pues lastimosamente cada vez se va a volver más difícil luchar contra eso. Entonces, si usted ya pierde terreno en la calle, usted pierde terreno en el Congreso, en algún momento usted va a terminar perdiendo terreno en las Cortes, va a terminar perdiendo terreno en la discusión pública, va a terminar perdiendo terreno legal y constitucional. Y la planadora que tiene Gustavo Petro en el Congreso de la República es una planadora nunca antes vista, ténganlo en cuenta. Esta planadora de senadores y representantes a la Cámara es más grande que la que tuvo el mismo Juan Manuel Santos, que tuvo la Unidad Nacional, que era una estructura llena de mermelada, llena de puestos, y la de Petro es más grande. Más Sí. grande por varias razones, y es que, dale. Sí, no, que le hacía justamente esta comparación con el caso de Venezuela porque pues, se teme que se pueda repetir lo mismo porque fue el libreto que se utilizó allá. Una vez la oposición empezó a marchar, lo que hizo el gobierno de Hugo Chávez en ese momento fue empezar a convocar a contramarchas. Entonces, pues genera un poco de preocupación que lo que se esté proponiendo desde el gobierno de Gustavo Petro sea exactamente lo mismo, ¿no? Y No, no dar digamos, es una estrategia respuesta, no dar respuesta, totalmente sino salir calcada. sí, no dar respuesta, sino proponer una contramarcha contra la marcha que exige una respuestas a los Claro, problemas del país, ¿no? ¿cuál es la ventaja de ellos? Que ellos hacen una contramarcha y tienen el gobierno. Entonces, si ellos hacen una Exacto, contramarcha, inmediatamente su contramarcha va a tener un resultado en el gobierno. Aquí, si no hay una estructuración y si la oposición no se organiza rápidamente, van a haber marchas, pero lastimosamente, como no hay bloque y no están organizados, pues la oposición no va a poder hacer nada en el Congreso. Entonces, la gente también se va a cansar. Y entonces, exacto. aquí es donde la oposición tiene que ser muy inteligente, los que están liderando todo este tema, porque si llevamos a la gente a desgastarse, ¿cierto? Si llevamos a la gente y la sacamos, pero ellos ven que no está generando esto ningún impacto, ¿cierto? No está generando ningún cambio, no está generando ni siquiera que algún proyecto de ley o alguna reforma se caiga o se paralice al menos. Entonces uno dice, venga, ¿para qué salgo a marchar? Y obviamente el descontento social puede seguir, pero si la gente se cansa y si la gente no ve que lo que está haciendo está funcionando, entonces ahí uno dice, venga, nos vamos a meter en un problema. Y es un tema, como ya te dije, de bloque. Si no logramos hacer un bloque porque es que no estoy solo hablando de bloque de, de oposición a nivel político, no estoy hablando solo de los senadores y los representantes a la Cámara, estoy hablando que aquí tiene que haber un bloque con los gremios, porque también vemos un sector empresarial que en este momento está un poco nervioso con el tema de Petro, y hay que reconocerlo. Ellos pues también están esperando y están mirando cómo va a ser la situación, están tratando de medir, pero ha sido también muy temeroso. Hasta hoy, un día antes de que comenzara a votar la reforma a la tributaria, pues la ANDI se Sí, pronunció de forma dura, hasta hoy. O sea, ¿dónde estaba la ANDI durante los últimos días? Pues promoviendo por lo menos algún tipo de charlas, talleres, movimientos gremiales, ¿cierto? Que le enseñan a la gente cuáles son las consecuencias de esto. Lastimosamente hoy la gente no pudo entender cuáles van a ser las consecuencias para su bolsillo de la reforma tributaria, porque en discursiva ellos ganaron. Ellos le metieron a la gente y le dijeron, este discurso sencillo, tranquilos que la reforma tributaria solo afecta a las personas que ganan más de 10 cuatro millones de mil, pesos. sí, No, para esa reforma tributaria ya cambiaron de los claro, 4.000 más ya, ricos sí, ahora a son a los los que que ganan más de ganan 10 más de millones 10 de millones. pesos. Sí, Y pues en un país como Colombia, en donde únicamente el 1%, 2% del país puede estar sobre estos salarios, pues al resto le importa 5. Y dicen, bueno, sí, pues a los de 10 millones, pues ellos son ricos. Pero lo que no están teniendo en cuenta es que aquí se está afectando absolutamente todo el aparato productivo del país y que va a tener unas consecuencias económicas. En eso los gremios no pudieron explicar a la gente, hacerles entender, y ellos ganaron de mano en un discurso más fácil y más sencillo, que es otra cosa que no está teniendo la oposición en estos momentos. sí, en cuanto a eso, la reforma tributaria, que quiero que conversemos un poquito de eso antes de que vamos cerrando para que no se nos haga más larga la conversación, ¿no? Es tal vez lo más importante, lo que más preocupa a los colombianos, porque esto que hemos hablado anteriormente de los viajes de la primera dama, de la compra de estos artículos de lujo, pues tal vez sean simbólicos, ¿no? Pero esto es lo que en realidad golpea el bolsillo de los colombianos. ¿Qué se espera que pueda ocurrir ahora con esta planadora en el Congreso de la que acabamos de hablar cuando el senador Miguel Uribe, pues hace pocas horas,
hizo esta alerta de este pupitrazo. Explíquenos un poquito en qué consiste este pupitrazo y si esto puede llevarnos a que se apruebe esta reforma tributaria sin que los colombianos sepan qué es lo que se está aprobando. Mira, la reforma tributaria lastimosamente se va a aprobar pase lo que pase. Esta semana o la próxima semana va a pasar en primer debate. Necesita 4 debates para aprobarse. Aquí el cuestionamiento de Miguel Uribe es que la ponencia tiene 300 páginas. Salió anoche. Yo anoche, pues yo estudio estos temas y yo ni siquiera he terminado de leérmela, como para que ahora los congresistas sí salgan a votar la mañana inmediatamente. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que los impuestos y lo que se está planteando dentro de la reforma tributaria va a tener un efecto tan nefasto para la economía del país, pero que es muy difícil explicárselo a la gente porque tiene que ver con cosas muy técnicas y tiene que ver en Sí, sectores exacto. muy concretos en donde la gente no está mirando y no está mirando todos los días. Por ejemplo, el gran cuestionamiento es que ataca totalmente y va en contra del sector minero energético del país. Los impuestos que hay allí son supremamente altos y van a generar esto que haya un problema económico en ese sector. Pero la gente no entiende que la consecuencia de esto inmediatamente de que nosotros ataquemos el sector minero energético, pues se va a ver reflejada más adelante en peores tarifas de servicios públicos, se va a ver reflejada en que vamos a comenzar a perder nosotros nuestra autonomía energética, que vamos a terminar importando, que es parecer lo que hacer, vamos a terminar importando gas. Entonces, toda esta situación la gente lo va a ver es a futuro, ¿cierto? Y entonces, como los congresistas de la coalición no ven que haya mucho descontento porque la oposición, los gremios no lograron conectar con la gente y explicarles qué era esto, cuál es el problema de la reforma tributaria. Entonces, pues ellos van a ir a votar sin leer. O sea, yo te lo puedo decir, aquí muchos van a votar sin leer el texto. Aquí muchos van a votar en bloque y a pupitrazo. Pupitrazo, para que la gente sepa, es un tipo de votación llamada votación ordinaria, en donde el congresista no deposita su voto ni en un papel, ni en una huella, ni en un botón, sino simplemente le pega a la mesa. Eso es el pupitrazo. Ese pupitrazo, el presidente tiende que votaron a favor. Entonces usted pone un bloque de 100 artículos y dice, se pone a consideración estos artículos y ya, la mayoría toca la mesa y quedaron aprobados. Entonces, eso es lo que se pretende hacer. Hay un gran afán del gobierno nacional de que esta reforma tributaria esté rigiendo a partir del 1 de enero, porque necesitan comenzar a recaudar esos recursos, esos 22 billones, que hoy ya quedó en Sí. 22 billones la perspectiva, y entonces necesitan comenzar a recaudarlos ya. Entonces, eso es lo que hay aquí en el país. Y vuelvo e insisto, aquí no se le pudo llegar el mensaje y la oposición no pudo llegar y decirle a la gente, venga, esto va a tener este efecto para usted, este otro. Y la gente está diciendo, bueno, que pupitreen eso, pero no saben realmente qué va a pasar a futuro. Sí, algo para volver un poquito al tema, muy brevemente, lo que conversamos, el tema de los viajes de la primera dama, ¿no? Nosotros en Pana Post nos tomamos a la tarea de revisar no tanto la cantidad, porque cualquiera diría, bueno, 3 viajes no parece mucho, pero estamos hablando de 2 meses, en muy pocos días, pero además de eso, la distancia, o sea, nos tomamos la tarea de revisar y fueron más de 33.000 millas las que recorrió en muy pocos días. Sin embargo, esto, más allá de la polémica, pues también parece haber estado generando molestia interna, porque esto serían funciones, atribuciones que le corresponderían tal vez a Cancillería, a Vicepresidencia. Incluso se ha hablado de posibles molestias dentro de la misma Francia Márquez y quisiera preguntarle qué sabe usted, porque se ha estado incluso hasta también mencionando en las redes la posibilidad de que pues ella siga los caminos de Rodolfo Hernández y que pues que al parecer pudiera tener también en planes renunciar porque no estaría cómoda en el gobierno y buscar tal vez mejor una alcaldía o una gobernación en Valle del Cauca, en Cali. Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que en el gobierno nacional no están cómodas con Francia, ni Francia con el gobierno, ni el gobierno con Francia. Entonces, Francia se ha vuelto una persona muy incómoda para el gobierno nacional, a tal punto que hoy Francia Márquez es la primera vicepresidenta, ¿cierto? Que no tiene una función concreta dentro del gobierno. Cuando usted revisa, Marta Lucía Ramírez era la vicepresidenta canciller, Germán Exacto. Vargas Lleras era el vicepresidente ministro de Vivienda, y Francia Márquez es la vicepresidenta sin funciones reales. Yo eso también lo Y por el denuncié cuando contrario, la salió el primera dama sí tiene funciones que no le correspondían. Sí, claro, entonces cuando usted revisa el decreto de funciones de Francia Márquez, es un decreto
que la pone a hacer mil cosas, pero como por ponerla a hacer algo. Porque entonces todo es, ella va a coordinar interinstitucionalmente las entidades para sacar temas de equidad, es decir, va a hacer reuniones. Va a coordinar interinstitucionalmente las entidades para hacer temas de género, para hacer temas de negritudes, así sucesivamente. Pero en el decreto de Francia Márquez, y ojalá la gente se dé cuenta de esto, Francia Márquez hoy no tiene ni presupuesto, no puede nombrar a nadie, ni es ordenadora del gasto. Francia Márquez es una persona que le toca depender de todas las entidades y hacer reuniones y sacar adelante cosas, literal, como si fueras un externo que unificas varias entidades y haces varias reuniones. Pero entonces, este mensaje fue muy fuerte de parte del presidente Gustavo Petro, porque todo el mundo estaba esperando que Francia Márquez iba a ser la vicepresidenta directora del Departamento de la Prosperidad Social, porque el DPS es lo que supuestamente se va a convertir en el próximo ministerio de la equidad, bueno, la igualdad, bueno, es ese nombre que le quieren Sí. poner, no sé cómo se terminará llamándose, pero allí terminaron nombrando a Cielo Rusinque, que es una persona totalmente contraria a Francia Márquez y que ha tenido muchos escándalos y que ha tenido mucha pelea con el sector feminista que representa a Francia Márquez. Es un mensaje muy fuerte de parte del presidente, porque frenó en seco y demostró que Francia Márquez es una persona que no sabe en dónde huir. Y hay que decirlo claramente, el vicepresidente es el empleo del presidente de la República que el presidente no puede echar. Es el único empleado de toda la nación que usted no puede echar. O usted le toca ponerlo a hacer algo. Y Claro. eso es lo que parece en el decreto. Petro buscó y algo la puso a hacer. Lastimosamente, esto ha caído muy mal en los votantes de Francia Márquez, en las personas que ella representa, porque parece ser que la usaron. O sea, la metieron como un símbolo, el símbolo mujer, el símbolo de minoría étnica, el símbolo de negritud, El para feminismo. hacer, exacto, el feminismo para hacer más atractiva la campaña a nivel discursivo, pero en este momento no tiene ningún tipo de poder. Y esto al mismo tiempo se, se une a lo de Verónica Alcocer, porque ¿qué es lo que pasa? El presidente de la República obviamente no podía viajar a estos compromisos, tiene aquí muchas cosas que atender, pero la decisión del presidente de mandar a a la primera dama a temas tan de alta relevancia mundial como el velorio o las honras fúnebres de la reina Isabel, pues generó gran molestia porque allí tiene que ir un representante del Estado. Y sí, que fue el canciller y todo este tema, pero al mandar a la esposa y no mandar a la vicepresidenta fue un mensaje muy fuerte, porque normalmente esto debería ir la vicepresidenta, porque es un Claro, tema, esto es un acto de Estado. exacto. Esto no es cualquier velorio, es un acto de Estado. O sea, la jefa de Estado del Reino Unido falleció, además es una figura totalmente icónica en la historia mundial, y termina pues Exacto, enviando claro. a la primera dama en un mensaje muy claro en contra de Francia Márquez. Sí, ya para finalizar, Bueno, muy, sí, respecto a la renuncia, creo que no está claro, confirmado si va a renunciar o no. claro. Ahora, muy brevemente, un minutico, ya para finalizar, ya está convocada una segunda marcha. ¿Qué se espera de esta segunda marcha, tomando en cuenta el éxito que tuvo la primera? Hubo más gente de lo que se esperaba y ahora tendrían prácticamente símbolos que ha ganado la oposición. Vamos a ver hasta los gansos marchando. Claro, digamos, la oposición se llena de símbolos y la oposición se llena también de formas y herramientas. Además, la primera marcha, que fue un poco improvisada, un poco más de redes, sin tipo de organización, pues le dio a la oposición un aire de decir, venga, nosotros no estamos tan solos como creíamos, porque pues, aquí también una de las narrativas es que la oposición no existe y la oposición sí existe. Lo que pasa es que la oposición está desorganizada, pero la oposición hoy existe. Aquí Petro no ganó con el 80% de los votos, Petro ganó con una mínima, con una mínima. Y la gente que votó con Petro difícilmente se volverá petrista. Entonces la oposición no está sola, y al darse cuenta del éxito de esta marcha y ir sumando cada vez más símbolos, esta reforma tributaria va a ser un símbolo, los escándalos son otro símbolo, los nombramientos son otro símbolo, la gente comienza a ver también el tema de la inflación, el tema económico, la gente comienza a ver también que se está pactando con Nicolás Maduro. Bueno, todos esos símbolos comienzan a generar también en la gente un tema de indignación que yo espero personalmente que sea una marcha en donde los organizadores se abran y dejen pues como tal esos orgullos y estas cosas que han venido riñendo dentro de la misma oposición, y ojalá podamos ir adelante independientemente del proyecto político el que sea.
Aquí pues obviamente ojalá en algún momento se ponga por encima el país sobre los intereses personales y hoy la oposición está más como con el personalismo de yo tengo que ser el opositor cuando podemos ser todos. Muchísimas gracias a Daniel Briceño por acompañarnos a hacer este análisis de los primeros 2 meses de Gustavo Petro y estos escándalos que ha acumulado en tan poco tiempo, ¿no? No, Panama Post, gracias por la invitación, siempre es un privilegio estar con ustedes, aquí estamos, cuando me necesiten, ustedes saben que cuentan conmigo y muchas gracias por la labor que hacen.